Bueno, Pachuca derrotó al Al-Ahly en esta Copa Intercontinental y por ende el equipo dirigido por Guillermo Almada se ganó un cupo en la final de este torneo. Final en la que el Pachuca va a estar jugando el próximo miércoles 18 de diciembre contra nada más y nada menos que el Real Madrid. Qué bien por el Pachuca, hermano. Me alegra mucho por los Tuzos y créanme que lo digo genuinamente. De cualquier manera, este partido de hoy contra el equipo egipcio no fue para nada fácil. No fue una parada sencilla. Todo lo contrario. Fue un partido competitivo, fue un partido reñido, fue un partido parejo, fue un partido cerrado, fue un partido mano a mano, en todo el sentido de la expresión. De hecho, estaba pensando que más de una vez, y a mí me pasa, uno como hincha, como aficionado, en este tipo de competencias, como lo es la Copa Intercontinental o lo que se ha venido denominando como el Mundial de Clubes, uno suele tener muy presentes a los equipos sudamericanos, a los equipos de CONCACAF, obviamente al campeón europeo que de manera natural es el gran favorito en estos torneos, pero al mismo tiempo es como que uno subestima a los africanos y a los asiáticos, porque uno piensa que por lógica son un poco menos. Y me parece a mí que últimamente hemos visto que el orden del fútbol postmoderno viene cambiando un poco y capaz que los asiáticos y los africanos en ciertas circunstancias han emparejado, han equiparado las líneas. No te digo que con el equipo de Champions, con el europeo, porque bueno, ese sigue siendo el mejor por escándalo, pero de pronto sí con Sudamérica y con CONCACAF también. Ya ir a jugarle a un equipo de Asia o de África no te significa una victoria segura. Y es algo que tenemos que comenzar a entender. El partido de hoy es la prueba fehaciente de lo que estoy diciendo. Porque como les dije ahora, fue un partido muy parejo. Se jugaron 120 minutos. Es decir, los 90 de juego normales más los 30 del tiempo extra. Y a lo largo de los 120 se repitió un patrón, se dio una tendencia y fue que el partido tuvo lapsos cambiantes en los cuales en ciertos lapsos mandó el Pachuca, pero en otros lapsos mandó el Al-Ahly. Cuando el Pachuca se montaba en el partido en algunos minutos, se acercaba al arco de El Shanawi, que era el arquero de este equipo egipcio. Pero de la misma manera, cuando el Al-Ahly mandaba, en los lapsos en los cuales se envalentonaba e iba al frente, lograba crear cierto peligro contra el arco defendido por Moreno. Entonces fue una cosa de 120 minutos cabeza a cabeza, sin que ninguno de los dos pudiera desequilibrar en exceso. Llegamos a los penales en ese orden de ideas. Y bueno, en los penales reconozco que el Pachuca sacó jerarquía. Y eso me gustó. Porque el Pachuca no se amilanó, no se amedrentó, todo lo contrario. Para los que no vieron la tanda de penales, les voy a decir algo que fue muy llamativo, muy curioso. Y es que el Pachuca comenzó pateando y los dos primeros tiros, las dos primeras ejecuciones las cerró. El primero en cobrar fue Rondón y atajó el Shanawi, el arquero del otro equipo. Después cobró Borja y la mandó por arriba. Dos ejecuciones, dos fallos. Mientras que ellos, el Al-Ahly, los dos primeros penales, de hecho, los tres primeros, los metió. En el Pachuca vino Cabral y también metió un penal, pero entonces llegábamos a un contexto en el cual ya teníamos tres lanzamientos por cada lado y ganaba el Al-Ahly 3-1. El Pachuca ya no tenía margen de error y la verdad esto parecía que estaba ya casi que decantado a favor del equipo africano. Y en ese momento el Pachuca no perdió la cabeza, por eso les digo que para mí sacó jerarquía, porque no perdió la cabeza, sino que se mantuvo tranquilo,
entendiendo que todavía tenía algún tipo de chance. El panorama era complicado, pero todavía se podía. Y bueno, vino Idrissi, metió su penal. Vino mi compatriota, Nelson de Osa, metió su penal. Y los dos penales que le quedaban al Al-Ahly, ellos con hacer uno solo de esos dos, ya pasaban a la final contra el Real Madrid. Y erraron los dos. Bueno, de hecho, Carava pateó uno bien pateado, pero el arquero Moreno metió un atajadón. Un atajadón, porque le hizo una magia de que se iba a tirar para la derecha, pero salió para la izquierda. Entonces lo engañó al pateador. El pateador tiró a la izquierda de Moreno. Y Moreno, como retrocedió hacia su izquierda, metió el manotazo y pues acabó haciendo una tajada perfecta. Y Omar, que fue el último cobrador de la tanda de 5 para el Al-Ahly, pateó por un lado. Fue un desastre ese cobro directamente. Pero bueno, ya ahí, como el Pachuca tuvo jerarquía, se mantuvo tranquilo, Moreno respondió también. Bueno, se acabaron los 5 primeros tiros y la cosa quedaba empatada. Parecía que para el Pachuca inicialmente esto era un desastre, que ya no tenía nada que hacer en esta tanda de penales, pero se recuperó. Jerarquía, y eso está perfecto. Y entramos en el mata-mata, 1 contra 1, que ya ahí pues los nervios se ponen de punta, y Montiel cobró muy bien, y Luis Rodríguez cobró muy bien, y mi otro compatriota, Faber Gil, cobró muy bien. Muy bien por De Osa y por Faber, me alegra mucho por ellos. También por Angelito Mena, y por mi colta, que son hermanos ecuatorianos y también les tengo un aprecio muy grande y me alegra mucho por ellos. Y bueno, los africanos en medio de ese 1 contra 1, el Solía metió un gol, Tau metió un gol, pero más temprano que tarde le tocó a Fatah y Fatah pateó arriba, la estrelló contra el horizontal de Picabarra, la pelota salió, no entró y bueno, el Pachuca se metió en la final contra el Real Madrid. Para comerse las uñas todo el partido, porque fue de mucha tensión al ser un partido muy parejo, y la tanda de penales más que nunca, porque ya les expliqué que el Pachuca comenzó con circunstancias adversas, después se impuso, y ya entramos en el mata-mata, y bueno, ahí terminó ganando después de un par de cobros. 6-5 fue el marcador final de la tanda de penales. Tremendo, de verdad tremendo. Meritorio lo del equipo de Guillermo Almada. Ya voy a analizar el partido más a profundidad, hablando de matices tácticos como nos gusta en este canal. Pero antes quiero cerrar esta introducción diciendo una pequeña cosa. Muy meritorio lo del equipo de Guillermo Almada, porque es un equipo que se nota que se preparó para jugar este torneo. Es evidente. Se está tomando cada partido en serio. No llegó acá a chicanear. No llegó acá con cierta resaca de un título previo. Que es algo que, seamos sinceros, más de una vez a los sudamericanos nos pasa, y a los europeos capaz que también. Lo que pasa es que los europeos son tan superiores que incluso viniendo a jugar esta copa casi que por jugarla, sin tanta emoción, igual la terminan ganando la mayoría de veces. Pero el punto es que el Pachuca no lo está jugando así, se nota que se preparó, que está jugando cada partido de la manera más seria posible. Eso a mí me encanta, me parece muy profesional por parte del equipo de Guillermo Almada, que fue campeón de la Conca Champions, que este segundo semestre del 2024 no tuvo grandes presentaciones, quedó en la posición 16 de 18 en la actual Liga MX, 3 partidos ganados, 4 empatados, 10 perdidos, pero aún así vino y está compitiendo de una manera muy óptima. Además veo un equipo que tiene una manera clara de jugar, sabe a lo que juega. Después a vos puede que te guste más o menos, pero eso ya es un tema de preferencias, de gustos individuales, y por ende pasa a ser un tema subjetivo. Pero hablando del objetivo exclusivamente, de lo que es veraz, de lo que no da lugar a ningún tipo de discusión, el Pachuca tiene un estilo. Es un equipo que te compite desde el pressing y el contrapressing para recuperar la pelota, y posteriormente desde la verticalidad de sus transiciones ofensivas para poder lastimar. Le apuesta siempre a eso. Y así evita que le llegue al arco de Moreno con facilidad, y de esa misma manera ataca y llega al arco rival con esas transiciones, con esas contras que son muy punzantes y que a veces le funcionan bien, otras veces no tanto, pero el estilo está presente. Es un equipo que tiene una búsqueda, que tiene una intención, y eso es algo que vos ves de manera alevosa, de manera explícita. El Pachuca está en cancha y vos ya sabes a qué juega, ya sabes cuál es la propuesta de Guillermo Almada. Y acá complemento esto diciendo
que por ejemplo Almada también es un técnico que se nota que es un técnico trabajador, que es un buen técnico. Yo lo conozco porque, bueno, tuvo un trasegar importante en el fútbol ecuatoriano y desde ahí ya le sigo la pista. Pero ha sido un técnico que incluso ha sonado fuertemente para ciertas selecciones en el último tiempo. Antes de que Bielsa asumiera en Uruguay, por ahí sonó. Ahora, antes de que Becache se asumiera en Ecuador, también sonó. Entonces, no en vano es un técnico de prestigio, de reputación. Y me alegra mucho por él. Y, ahora sí el último detalle. También veo que el Pachuca no es un equipo plagado de estrellas rutilantes, ni mucho menos. Sí, tiene un par de jugadores que reconocemos, sobre todo pues acá en Sudamérica, el caso de Idrissi, crack. Salo Rondón, un muy buen delantero. Capaz que también le tenemos la pista a Micolta por ser ecuatoriano, a Cabral porque ya es un jugador de experiencia y lo conocíamos del torneo argentino. Angelito Mena, porque sabemos que es un jugador que pues también es ecuatoriano, ha tenido una trayectoria buena en el fútbol mexicano, ha sido selección ecuatoriana hasta hace muy poco que ya se retiró de la TRI, de la selección de su país. Obviamente yo como colombiano, pues Nelson de Osa, Faber Gil, pues son mis compatriotas, los tengo recontra presentes. Pero más allá de eso, no es un equipo, repito, plagado de jugadores, pues, de una categoría excelsa, las estrellas más grandes de toda la Liga MX. No, es un equipo más de trabajadores, de laburantes, como dirían en el sur de Sudamérica. Obreros, jugadores que la pelean, la luchan. Y en medio de eso me he encontrado con más de uno que me gusta. Por ejemplo, el doble 5 de Montiel con Pedraza me encanta. Yo soy muy realista, no los conocía. No les voy a vender humo. No les voy a decir, nada, sí, los tenía recontraidentificados a los dos. Montiel es un crack, Pedraza también. No los conocía. Pero muchachos, dos jugadores muy acoplados, dos jugadores que no paran de presionar y como la idea de Almada pasa por ese pressing y ese contrapressing y por ende todo su equipo, los 10 del campo, tienen que presionar, si no, no sirve, porque es lo que pide el técnico. Bueno, estos dos jugadores, como son buenos para presionar, como quitan tantas pelotas en la zona 2 del campo especialmente, pues acaban siendo jugadores muy destacados en el Pachuca. Sacan a relucir su gran virtud dentro de un equipo que persigue esa búsqueda de presionar constantemente. Entonces me han impresionado los dos. Bautista no tuvo un gran partido hoy, pero fue un jugador que contra el Botafogo me gustó. El lateral izquierdo González tiene un par de toques interesantes. Luis Rodríguez por el otro lado tiene un par de cosas interesantes. Moreno, el arquero, es un arquero que te responde. Hoy en los penales apareció. Metió una tajada fenomenal. Y en el partido en general, cuando lo exigieron con remates desde afuera, también apareció. Entonces me gusta, es un equipo trabajador. Y eso lo destaco abiertamente. Listo, cierro la introducción. Vamos ahora sí a la última faceta de este video. A analizar un poco el partido minuto a minuto. Bueno, fueron sistemas tácticos espejo. Es decir, que ambos tenían la misma distribución de jugadores en el campo, línea por línea. 4-2-3-1 versus 4-2-3-1. Cuando vos ves un partido con formaciones de espejo, normalmente lo que sucede es que existen muchos duelos, muchos emparejamientos que se dan de manera natural en las distintas zonas del campo. Claro, siempre vas a encontrar un jugador de tu equipo con un jugador del equipo rival yendo al mismo lugar, porque repito, el parado de ambos equipos, desde el aspecto posicional, termina siendo igual. Entonces es algo que se da por coherencia. Bueno, este partido fue un poco así, y tuvimos los primeros 25 minutos del partido a favor del Al-Ahly. El Pachuca trataba de hacer ese pressing que le conocemos, abalanzaba su bloque contra el campo del equipo africano, partía esa presión de Salo Rondón acompañado por Bautista, complementaban por los costados Arturo González por un lado y Idrissi por el otro, siempre entre Pedraza y Montiel, uno se adelantaba para presionar también, el otro se quedaba un poco más retrasado, y la línea de 4 en el fondo también muy presta a presionar, casi que parada cerca sobre el círculo de la mitad de la cancha. El tema es que siento que, si bien Pachuca ejercía ese pressing, el equipo africano de entrada lo comenzó a desarticular bien, con lanzamientos largos. Obviamente le costaba mucho al Al-Ahly salir con pases cortos, porque esa presión del Pachuca no dejaba de ser asfixiante, pero con los pases largos, con los lanzamientos largos, a la espalda de esa primera línea de 4 del Pachuca, encontró un recurso que le empezó a funcionar. De esa manera tuvimos por ahí, pues, por ejemplo, un disparo de Taher Mohamed. El Al-Ahly
el Al-Ahly, perdón, fue un equipo que también con esos lanzamientos largos atacaba mucho con los extremos. De un lado Hussein, del otro lado Taher, y el 9, que se llama Wessam, también era un 9 que se desmarcaba mucho. Era un equipo con mucha movilidad. Mandaba la pelota larga, lanzamiento largo y venía mucha movilidad. Los extremos picantes, el 9 moviéndose con desmarques de ruptura, desmarques de apoyo. O sea que no era fácil marcar a ese tipo de jugadores. Y bueno, por eso les digo que de entrada ya hubo dos llegadas, perdón, de ellos. La de Taher que les mencioné, que controló bajo Moreno. Y después un desborde de Hussein por derecha, un centro y un cabezazo de Wessam que se fue cerca por un lado. Del 25 más o menos en adelante cambia un poco la dinámica porque el pressing del Pachuca comienza a ser más coordinado, más intenso. Y ya el Al-Ahly no podía ejecutar esos lanzamientos largos. Cuando el equipo africano trataba de hacer eso, el Pachuca lo interrumpía y le quitaba la pelota en su propio campo. Y de ahí el Pachuca comenzaba a encontrar esa verticalidad para poder acercarse al arco de este equipo egipcio. Entonces las llegadas empezaron a ser ya para el Pachuca. Tuvimos 2 de entrada para el Al-Ahly, pero ya de ahí en adelante fueron para el Pachuca del minuto 25 para allá. Tuvimos por ahí un saque de banda de Lucho Rodríguez, donde se la filtró a Idrissi, e Idrissi a pura gambeta acabó disparando de zurda, rebotó en un central del Al-Ahly, le quedó a Rondón y Salo la mandó por arriba. Esa fue clara, fue la primera clara del Pachuca y ya el Pachuca como que despertó ofensivamente. Tuvimos otra acto seguido en la cual Cabral anticipó con ese pressing, quitando. Luis Rodríguez agarró la pelota, se la dio a Rondón, Rondón a Idrissi, e Idrissi nuevamente encarando, ¡bum! Sacó un remate de zurda, pasó cerca por arriba. Tuvimos un centro de Luis Rodríguez que salió al arco, lo agarró el Chanagui, el arquero del Al-Ahly. Entonces, claro, tuvimos 2 para ese equipo y después 3 para el Pachuca seguidas, porque repito, comenzó mejor el equipo africano, pero después el Pachuca equilibró las cargas. En el final del primer tiempo se volvió a montar en el partido del Al-Ahly. Tuvo por ahí un derechazo de Eman Ashur que lo atajó Moreno bien abajo. Hubo otra pelota filtrada al vacío para Wessam. Wessam ganó en la posición, se la dio por dentro a Taher. Taher pateó de primera y se fue por arriba. Hubo un centro de Taher que salió al arco y controló a Moreno. Y la última del primer tiempo fue un disparo de larga distancia de Atia, uno de los 2 mediocentros de este equipo, que controló a Moreno. Entonces como que ahí está la dinámica. Mejor primero el Al-Ahly, 25 minutos. Después durante 10 o 15 reaccionó el Pachuca. Y en los últimos 10 más o menos otra vez se montó el Al-Ahly. Era así, lo que les digo, partido parejo. A veces mandaba uno, otras veces mandaba el otro. En el entretiempo, Almada saca a Arturo González por Nelson de Osa. No alteró su sistema, eso fue un cambio de extremo por derecha, porque de Osa entró a jugar también ahí en ese rol. Comenzamos el segundo tiempo, hubo por ahí una llegada de ellos, del Al-Ahly. Después el Pachuca, con un remate de Osa, reaccionó. Más adelante, Almada hace una segunda apuesta táctica y es que saca a Bautista y mete a Ángel Mena. Lo mismo, enganche por enganche, o bueno, media punta por media punta. El que juega atrás del 9, para que se entienda mejor. Entonces, pues no cambió mucho tampoco eso. Tuvimos por una transición del Al-Ahly con Hussein, que terminó en un tiro de Atiyat, que se fue por encima cerca. Ahí también ya el equipo africano movía el banco, salía Hussein, entraba Afshah. Y el Pachuca, eventualmente, después de esa ida y vuelta al inicio del segundo tiempo, volvió a tener un lapso en el cual se montó en el partido. Yo creo que el ingreso de Angelito Mena, de Osa, le sirvió a los Tuzos para poder, con estos 2 jugadores que son de buen pie, que tienen gran capacidad técnica individual, poder de pronto ya empezar a hilvanar un ataque posicional más paciente, no tanto con esas transiciones punzantes de siempre, sino más paciente, más de alternar pases laterales con pases progresivos, construcciones colectivas, y de esa manera se acercó al arco del equipo africano, y empezamos a ver una ráfaga de llegadas del Pachuca. Hubo una por ahí en la cual Rondón recuperó, se la dio a Mena y Angelito remató de media distancia, pasó cerca. Hubo otro remate de media distancia de Osa que se fue lejos. Hubo por ahí otro remate de Idrissi que lo atajó el Charagüe en 2 tiempos. Hubo por ahí otra jugada en la cual se asociaron Idrissi, Montiel y de Osa. Y Nelson, mi compatriota, pateó de media distancia y controló el Chanagüe. O sea que los últimos minutos del segundo tiempo fueron para el Pachuca, es la realidad. Acabamos el partido. Vamos al tiempo extra. Y el tiempo extra siento que de pronto, si bien sí hubo llegadas y se mantuvo esto de que algunas fueron para el Pachuca, otras para el Al-Ahly, ya ahí de pronto no había tanta agresividad ni de un lado ni del otro. Estaban yendo más a la segura como pensando, bueno, los penales se vienen y
al parecer va a tocar definirlo por ahí, ¿no? Porque ninguno quería arriesgar en exceso porque había mucho en juego. Estamos hablando de la oportunidad de pasar una final y jugar contra el Real Madrid, no es cualquier cosa. Y bueno, tuvimos por ahí en el tiempo extra 2 del Pachuca, así como medio relevantes, pues. Una que fue un pelotazo de Moreno, que la peleó Rondón, De Osa le filtró el pase de cabeza muy bien a Angelito Mena, y Mena quedó con la posición ganada al vacío para ir mano a mano contra el Shanawi, pero se demoró porque Angelito pues ya no tiene la explosividad de otros años, y pateó mordido. Lo alcanzaron a cerrar y pateó mordido. Entonces dilapidó un poco esa chance, y otro fue un centro de Faber Gil que cabeceó Rondón anticipando y pasó por encima cerca. Estas fueron las 2 de los Tuzos. El Al-Ahly tuvo 3, un disparo de Tau que controló Moreno, una que Tau le filtró a Carava y este quedó mano a mano. Esta fue muy clara, la verdad. Y Moreno achicó muy bien, atajó la pelota, mano a mano contra Carava, repito. Y por último un disparo de media distancia de Carava que pasó cerca por encima. 3 de ellos, 2 del Pachuca. Y bueno, así nos vamos a los penales. Y en los penales ya pasó lo que expliqué. Ya lo dije de manera muy detallada. Y bueno, fue esto que acabó 6-5 con el Pachuca comenzando con 2 cobros cerrados y después reponiéndose para empatar la llave en los primeros 5 ejecuciones. Y ya en el 1 contra 1 pues los Tuzos no dieron su brazo a torcer y se acabaron metiendo en la final contra el Real Madrid. Ahí quedó el análisis del partido. Espero que les haya gustado. Felicitaciones a la hinchada del Pachuca. Contra el Real Madrid obviamente pues el favorito es el equipo merengue, pero nada, igual jugar ese partido, tener esa vitrina para exponerse es una cosa maravillosa. Y estoy seguro que igual el Pachuca va a competir, le va a hacer ese pressing, ese contrapressing. Y capaz que si el Madrid va a jugar este torneo así como muy tranquilito, puede que ese pressing del Pachuca lo complique. No sé si como para llegar a ganarle el partido, capaz que ya es mucho, pero sí para hacerle un partido competitivo, que es lo que uno espera, pues, por supuesto, de un gran técnico como Guillermo Almada. Llegamos al final. Suscríbanse a este canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradeceríamos de todo corazón, banda. Ese dólar se puede donar por Patreon o se puede donar también por YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon, muchachos, acá abajo en la sección de comentarios está el link de dicha plataforma. Hacen clic, van y cumplen con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, es acá en YouTube, abajito, donde hay una pestaña con el signo de dinero, con el signo monetario. Puede que esa pestaña esté sola o puede que venga acompañada de una palabra que normalmente es la palabra gracias o thanks en inglés. Hacen clic allí y en 10 o 15 segundos cumplen con esa donación. Muchísimas gracias por esa ayuda a toda la gente que ha estado donando. Les agradezco de todo corazón esa empatía. Este canal se ha mantenido en gran parte por ustedes. Y por último les pido un favor restante, y qué pena tanta molestia, y es que me sigan en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Síganme por allá, que la idea es que esta plataforma comience a crecer. Y bueno, nada, obviamente pues eso es de la mano de ustedes también. Hasta luego. Y nos vemos en un próximo análisis del Pachuca. De los Tuzos, dirigidos por Guillermo Almada.